El silencio de Dios. ¿Cómo perseverar cuando todo está en calma? Y queremos hacer algunas definiciones, aclarar ciertas definiciones para que usted se vaya de una manera especial, bien explicado y también pueda participar, porque usted es importante para cada uno de nosotros en cuanto a este tema también. Quiero que mi hermana me ayude ahí con las definiciones. Ahí, amén, Dios le bendiga. Entre muchas definiciones, cuando vemos lo que significa silencio, muchas veces se refiere a la ausencia de ruido, a la ausencia de los sonidos, pero una de las definiciones que a mí más me impactó y más me gustó fue que el silencio se define como la ausencia de ruido, pero no necesariamente está relacionado con la falta de comunicación. Wow, esto es poderoso, sí, porque hay gente que de manera silenciosa se comunica. Es más, aquí muchas veces, acá es típico en Colón, hacemos señas. Hasta con el rostro. Con el rostro, sí, señas y demás. Entonces, esto es tremendo. Miren, el silencio de Dios es una experiencia que muchos creyentes se enfrentan en su caminar espiritual. Es duro en la vida cuando usted está hablando, conversando y tratando de que aquella persona a la cual usted está comunicándole simplemente no hay una respuesta o no escucha. Usted se siente como que si estuviera ignorado, pero en el caso de Dios, por eso es el programa de hoy de edificación, porque en el caso de Dios no es así. Amén. Me encanta una palabra que la pastora siempre nos comenta de que Dios a veces provoca muchas veces las situaciones intencionalmente con un propósito. Amén. Así que a veces Dios calla porque detrás de ese silencio viene algo poderoso. Amén, así es. En nuestras vidas. A veces somos como unas metralletas, vamos. Amén. Pero el silencio de Dios es poderoso, es intencional. Amén, y esa palabra es. siempre me impacta, pues, porque siempre todo ocurre dentro de los planes y los propósitos de Dios. Exacto, así mismo es. Wow. Queremos dejar unas bases, unos versículos, En el Salmo 13, verso 1 y 2, hace una exclamación el salmista. Dice, ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? A este punto el salmista se sentía como angustiado, ya estaba angustiado, como abandonado. Wow, y estamos hablando del salmista David, que era un hombre que a pesar de entregarle cantos a Dios, también era un hombre de guerra. Así es. Entonces es tremendo cuando tú te vas a enfrentar a un batallón y tú te encuentras solo, te sientes solo. Wow. Sí. Es interesante. Dice, este pasaje refleja la angustia. Ahora, en Isaías 30, me gustaría que alguien lo compartiera. Isaías 30, 15. A ver, Natalie, yo voy llamando nombres, usted no se preocupe, no te más nervioso. Estoy buscando el versículo. Lo estábamos buscando. Sí, aquí lo Gloria tenemos. a Dios. Dice, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel. Amén. Él expresaba ahí descanso en reposo, seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Amén. Amén. Entonces es interesante. Miren, nuestro Dios es un Dios que habla y Él habla claramente. Amén. Cuando Él habla, dice que sus ovejas oyen su voz y la reconocen, entienden quién les está hablando. Cada uno de nosotros entiende cuando una de nuestras autoridades, sea papá, mamá, abuela, abuelo, tío, pastores, nuestros padres espirituales, están hablando. Usted distingue esa voz. Sí. Entonces la de nuestro Padre eterno, Él no es Padre de unos días, Él es Padre eterno. Reconocemos esa voz también. Ahora, cuando no la escuchamos, ¿qué se siente eso? ¿Usted se ha sentido como el salmista? Yo le voy a preguntar. Amén. Es angustiante, pero también tenemos que comprender que la voz de Dios también se puede interpretar de muchas maneras. El silencio también es una manera en que Dios habla al pueblo. Amén. Y entonces nosotros estamos acostumbrados siempre a hablar, a escuchar siempre la voz de Dios, como que siempre estar como que escuchando el sonido de Dios, pero no estamos pendientes en el silencio. Eso me recuerda mucho a una de las historias que se encuentra en 1 Reyes 19, 11 al 12, en donde habla de cuando Elías, él decía, cuando estaba huyendo, eso fue después cuando
lo que es, la reina lo había mandado como que a asesinarlo a él. Eso fue después que se descendió fuego y eso. Amén. Y entonces mientras leía en ese pasaje nos hablaba de cómo dice que Elías buscaba a Dios en los todas terremotos, partes, en el fuego, pero dice que en el Silencio, el silbo silbo apacible. fue cuando Dios fue que se manifestó. Y entonces ahí nos enseña, muchas veces nosotros de verdad como cristianos, como decía nuestra hermana Rachel, como que esperamos que Dios se nos parezca de una manera despampanante, dramática. Amén. No, es tremendo. Exacto, o sea, y muchas veces sí, Dios se expresa de esa manera, pero también nos enseña que en el silencio, también en la calma, Dios también se puede manifestar. Así es, como Wow. no, y a veces nos acostumbramos tanto al ruido que sentimos que, por ejemplo, hay gente que su manera de ministrar son bien pasivos, pero cuando tú eres un portador de la gloria de Dios, esa persona te va a traer un mensaje que va a entrar a tu corazón, porque fue algo tan delicado, o sea, la manera en que Dios te habló. Ujú. Y muchos dirán, no, el mensaje no estaba tan bueno porque no había esa euforia, como llamamos, ¿no? Pero Dios se revela de diferentes formas Amén, en la así vida es. del hombre. Dios no tiene limitaciones en la No. manera de presentarnos. Es a que Dios nosotros. habla de distintas maneras. Inclusive lo podemos ver en un caso tan sencillo, cuando vamos a ver el alfarero. El alfarero para trabajar, cuando tú entras a la alfarería, él está en silencio moldeando el barro. Y muchas veces, cuando Dios está en silencio, nos desesperamos. Pero el alfarero no trabaja en ruido, el alfarero trabaja en silencio. Él Wow. moldea la obra en silencio. Amén, así Es que el es. silencio de Dios, de ahí también Él habla. Él habla a través del silencio. Y cuando Él va moldeando el barro, Él va dándole la forma que Él desea, pero en silencio. Pero nosotros estamos acostumbrados a escuchar a Dios, como decía nuestra hermana Natalie, en mucho ruido, pero no aprovechamos y no tampoco disfrutamos el silencio de Dios. Amén, A así veces la es. prueba nos pone como que estéricos. Porque muchas veces queremos en el momento de prueba que Dios nos conteste de una vez. Estamos así Sí, como que esperando necesitamos la a Dios de palabra. una vez. Tenemos como un mismo patrón. Y algo que, wow, encontramos en Dios, que Dios no es un Dios de patrones. No. Él no es, dice que he aquí yo hago nueva todas las Amén, cosas. Así es. Así es. Wow, esto es tan tremendo. Miren, había también el profeta Habacuc, dice que aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Amén. Y son periodos de silencio que usted desea. Hey, ¿qué pasó? La visión está tardando. Y es una visión poderosa. Usted sabe que fue Dios que habló. Pero en medio del transcurso, usted ve, hey, ¿qué pasó con Dios? No me habla. Te fuiste de mí. ¿Qué pasó Sí, con la pensamos que visión? Dios se alejó de nosotros. Ujú. Amén. Y nos sentimos como desamparados Exacto. incluso. Exacto. Y es poderoso este pasaje porque nosotros podemos recordar que Él dice en su palabra que nunca nos dejará Solo. y nunca nos desamparará. Amén. O sea que en nuestro momento en que hemos dicho no está mamá, no está papá, Pero está siempre Dios. Dios ha estado, porque su posición es fidelidad, Él es fiel. Ujú. Nosotros somos los que nos Aleluya. movemos de posición, pero Él permanece siempre en su postura Amén, como así Padre es. amado. Inclusive podemos ver cómo Jesús en el libro de Mateo nos muestra que Él experimentó el abandono Exacto, del Padre. así es. ¿Por qué? Por el pecado, que es lo que separa al hombre de Dios. Exactamente, eso es lo que- Entonces, hasta el Hijo, como que dice, aquí es parejo, y ese es el amor de Dios que Dios muestra para con nosotros los seres humanos, ¿no? Amén, así que aún es. siendo Jesús, pero Jesús experimentó todo lo que nosotros como hombre y mujer pasamos aquí en la tierra. Así que por eso Él intercede delante del Padre, amén, por nosotros, Amén. porque él sabe. Así que el silencio de Dios para nosotros creer, seguir creyendo, mire, ve, aunque la visión tardare, yo sé que Él es fiel en su palabra. Amén, Espérate. así Amén. es. Wow. Una de las cosas que provoca el silencio de Dios también es paciencia. Desarrolla la paciencia en medio del silencio. Lo podemos ver en el Salmo 40. Dice el Salmo 40, pacientemente espera a Jehová. Y él se inclinó ahí y oyó su ruego. O sea que él estaba Así en es. paciencia esperando la respuesta del Señor. El silencio de Dios no solamente nos genera paz, sino que también produce en nosotros la paciencia en espera de Dios. Amén. Miren, es interesante cada vez que Dios va construyendo en nosotros, porque nos acostumbramos, llega un periodo en nuestra vida que nos acostumbramos tanto a su voz, tanto al estar con Él hablándonos, yo hablé con Él esta mañana, Dios me reveló esto, mira que leí la palabra, Dios me habló, cada vez que oro yo siento su voz, pero
imaginarnos un momento en que Dios no nos está No va a escuchar. hablando, Ujú. pero sí hay promesa. Así es. Así Pero sí, es. como dice aquí Romanos 8:28, dice, y sabemos que a los que aman a Mi Dios, versículo ¿ese favorito. es tu versículo favorito? Bueno, léelo tú, pues. Ah, el honor, léete ahí tu versículo favorito. No, ya se lo sabe, Sí, porque yo el me- pase favorito tiene que estar ahí, Y Eso se- sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y esto es conforme a su propósito son llamados. Amén, Amén. así Amén. es. Es Esto una es palabra poderoso. que en la que yo la abrazo, ya sea que las cosas estén buenas o estén malas, Así esa es la Amén. palabra que yo uso. Wow, Amén. y no es fácil. No es fácil porque cuando tú estás llevando una línea y tú, hubo una oposición, como Ujú, hablabas hace un exacto. momento de Daniel, por 7 semanas, 3 semanas, ¿cómo es? 7 por 3. Fueron 21 días, 21 días que, wow, ¿qué estaba pasando allí? Quizás hubo frustración por parte de aquel profeta, pero no, él sabía quién estaba confiando. Y dice, ¿cuál es la respuesta de Dios desde el primer momento? Desde que tú te arrollaste a pedir por esa petición, desde ese momento ya su oración había sido respondida. Respondida, Wow. amén. Y esa es la fe que nosotros tenemos en el Señor. Queremos animar a los hermanos que están conectados, que ellos comenten su experiencia, a ver, ¿no? Que han tenido acerca del silencio de Dios. Miren, Dios nunca ha estado lejos. Dios es un Dios cercano. Dios es un Dios que nos escucha. Así que yo puedo decir experiencia. Yo en mis embarazos, mis 2 embarazos no fueron fáciles. Y yo clamaba a Dios y muchas veces me sentía sola. Y Dios inclusive a veces nos lleva al punto de que no está ni mamá, ni papá, ni suegra, ni esposo, ni nadie. Y yo llegué a experimentar eso, pero me fortalecí, ¿qué? Por medio de la palabra, sabiendo que mi Padre estaba conmigo, amén. Así que si usted ha tenido una experiencia, usted comente ahí en el chat y nosotros vamos a estar aquí también comentando, dando sus comentarios, porque es importante, ¿no? Saber de que no solamente nosotros hemos experimentado el silencio de Dios. Yo creo que usted opina que todos hemos pasado. Todos lo por un hemos momento en pasado, nuestra vida exacto. en un silencio en que creemos que Él no está, pero ¿qué nos levanta? La palabra. La palabra. La Amén. palabra La palabra. Mantenernos ahí buscando siempre de Dios. La palabra. Aquí está saludando a nuestro hermano Jonathan Tuñón. Dice, avivamiento. Gloria a Dios, hay otros hermanos que están conectando. Dice Jonathan nuevamente, paciencia. Así es. Una de las cosas, como hablaba nuestra líder, la prueba produce paciencia. ¿Y cómo lo producimos la paciencia en Dios? También aferrándonos a la palabra del Señor. La palabra del Señor es nuestro alimento diario. Muchas veces vamos a encontrarnos en prueba y va a estar el diablito en el oído diciendo, ¿dónde está tu Dios? Pero es ahí donde nosotros tenemos que levantarnos y decirle, Él está sentado en el trono de gloria, rodeado de esplendor, y aferrarnos a la palabra del Señor. Porque si no nos aferramos, la desesperación en el silencio del Señor no va a hacer movernos. Así Y eso es lo que Dios no quiere, porque el silencio de Dios es para que nosotros podamos crecer. Él Amén, siempre así hace es. el silencio Poderoso. intencionalmente para que nosotros crezcamos en fe, en sabiduría, en conocimiento, para que abracemos eso. Entonces cada vez que estamos en el silencio de Dios, en el simple vacío, que no escuchamos a Dios para nada, muchas veces nos desesperamos, y esa desesperación hace que nosotros nos movamos. Inclusive vimos como en algo tan simple, en Saúl, cuando Saúl tenía que... Samuel iba a ofrecer el sacrificio y Saúl estaba en desesperación. ¿Y qué hizo? Erró, se adelantó, tanto que Dios lo apartó. Amén. Y así mismo nos Triste pasa, historia. exacto, es triste, y así mismo nos pasa a nosotros cuando dentro del silencio estamos tan desesperados. Queremos movernos rápido porque no escuchamos. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está esto? No lo veo, no lo siento. ¿Y qué hacemos? Nos movemos. Una pausita ahí, mi hermana. Usted sigue, pero miren, aquí también está Fer Olmo. Bendiciones. Está Laura Mackenzie. Amén. Dios le bendiga. Y Daira Parris. Dios bendiga. Fer Olmo dice la paciencia, poder. Gloria a Dios. Siga, mi hermana. Qué Amén. bueno, porque ellos también están en esto. Y los demás que no se han conectado, vayan conectándose. Ahí vaya compartiendo. Qué bueno es nuestro Dios. Amén. Amén. El silencio de Dios es para que nosotros, como estaba diciendo, para que nosotros podamos crecer. Es un momento en el cual Dios utiliza para que nuestra fe crezca. Y ahí es donde muchas veces nosotros podemos notar que nuestra fe se vuelve loca. Porque si tú estás en prueba y necesitas que Dios haga algo y Dios no contesta, tu fe se vuelve loca. Por lo menos yo lo he experimentado así. En las cosas, a mi cortita edad, las cosas que me han pasado, yo he experimentado una fe loca.
Yo he tenido que tener una fe loca, o sea, es mi fe, es la fe loca O sea, que yo la he... fe de Hebreos Amén. 11:1. Amén. ¿Así es? La fe es una fe loca, porque cuando la palabra dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, eso te quiere decir que tu fe debe ser loca. Esa es locura total. Es locura Creer en donde total. todo el mundo dice que ahí no es, tú Exactamente, tienes que creer. Mientras Así que es. Dios esté en Increíble. silencio. Porque muchas veces, a veces encontramos de que la gente está, no, Dios, a veces, porque no siempre la gente te va a decir, Dios lo va a hacer. A veces la gente Amén. mismo te dice, ¿dónde está tu Dios? Acá sería la convicción de lo que no se ve. Exactamente, hey, pero no a veces, estoy a oyendo veces, a Dios. ¿Qué a está veces tú estás pasando? aquí en la iglesia y los hermanos, hey, ten fe, pero tu fe crece en Amén. medio de la prueba. Por lo menos yo lo he experimentado así. Cuando los diagnósticos a mí me han dicho no, yo he dicho sí. Aleluya. Yo he dicho sí, y Dios no me ha dicho nada. Yo estoy, Dios, ¿para cuándo? Dios esto, Dios lo otro, Dios la sanidad, Dios, y Dios en silencio. Pero yo he podido experimentar en medio de todas esas cositas que me han pasado, mi fe Aleluya. loca. ¿Tú sabes qué? La Biblia me dice a mí que Dios me va a sanar. Amén. La Biblia dice que Él es Jehová Rafa, así que yo me declaro sana. Amén, Y eso es lo amén. que hace también el silencio del Señor, que tú crezcas tanto en fe, que tu fe se Amén. vuelve loca. Tú comienzas a ver las cosas como no son y comienzas a creer. Y encima de que comienzas a creer, vas inyectando a otra persona Amén. hasta que Dios se revela a tu vida y vuelva a hablar. Y porque esa es otra cosa. A veces creemos de que Dios en el silencio nos está alejando, nos está rechazando en medio del proceso. Pero la Biblia nos habla de que Él no deja ningún justo desamparado. Amén. Ahora, esa etapa es importante en la vida del creyente. Mire, ustedes que me escuchan, porque allí Dios nos va a llevar para que podamos identificar cuál es su voz, porque van a acercarse otras voces. ¿Ah? Así Déjenme Sí, decir. Señor. Sí. Van a acercarse otras voces que usted va a pensar que es o no es y va a estar como en tela de duda. No, como decía Abacú, si la visión tarda. O sea, aquí tiene que haber también visión. O sea, usted tiene que estar claro de la voz de su amado, de la voz de aquel que vive por los siglos de los siglos, que no es cualquier voz. Dice que a su presencia tiembla la tierra. Ahora, yo Amén, quiero hacer así. unas preguntas. Dice, ¿por qué Dios guarda silencio? ¿Por qué? Yo sé que hemos ido, ¿cómo es? Alimentando esto, Desglosando. desglosando, esa es la palabra. Pero, ¿por qué Dios guarda silencio? A ver. Bueno, entre uno de los puntos que yo me ponía a leer y a buscar sobre uno de los de por qué Dios guarda silencio, pueden ser también por dos motivos. Muchas veces también puede ser por el pecado, que es lo que nos aleja de Dios y es lo que Amén. impide que muchas veces las respuestas puedan llegar. Y un ejemplo que tenía apuntado era en Primera de Samuel 28 del 5 al 7, que es cuando Saúl fue a buscar a lo que sería a una divina, ya que él no tenía respuestas de Dios. Él estaba Exactamente. buscando respuestas, pero no las tenía. Tremendo Y eso, punto. y eso fue debido a qué? A que el pecado lo fue apartando de Dios. Y eso fue lo que impedía que él pudiera tener esa comunicación con Dios. Y ahí se provocó ya el silencio de Dios. Sí. Y también ya está, como hemos venido hablando hasta ahora, sobre cuándo el silencio puede venir a aparecer. Sería el silencio debe aparecer cuando, y muchas veces Dios nos está preparando Amén. para Amén. algo mucho más adelante. O sea, ya sea Sí. que tú usando ese silencio para que nosotros podamos crecer en fe, en paciencia, que podamos crecer como en lo que sería nuestra vida espiritual y aprender a confiar más en Dios sobre todas las cosas. Y muchas veces por eso Dios permanece en silencio, para que también nosotros podamos crecer espiritualmente y afrontar las pruebas que van a venir más adelante hacia nosotros. Amén. Amén. Porque es verdad, como dice nuestra hermana, eso va a probar nuestra fe. Amén. ¿Estás creyendo o no estás creyendo? Porque es fácil hablar de la fe, Así es. Exactamente. pero cuando viene la prueba, Cuando estamos mucho en el salta baúl. la valla y que... Sí, señor. Por eso que, miren, hermano, yo le digo a mis hijos, el amor de Dios, miren, todo lo que nosotros experimentamos en Cristo debemos sentirlo en nuestro corazón. Cuando uno ora, cuando uno, Señor, tu palabra dice, Señor, si creyeres en tu corazón que Dios te levantó a Jesucristo de entre los muertos, serás salvo. Yo tengo Amén. que creer, o sea, que la palabra dice, tienes que creer, que aunque me diga, mira, Petra, esa pared es blanca, y el Señor me dice, no, eso está amarillo, y, o sea, yo voy a creer, se suena locura. Esa es la fe Pero loca. esa es la prueba que Dios nos Amén, pasa. así es. Y así Amén. podemos ver los grandes héroes de la fe. Todo su confianza en Dios tuvo que ponerse en balanza. Y nosotros no somos la excepción tampoco. Amén. Wow. así es. Nosotros tenemos que Mire, mostrarlo. Excelente. Aquí el hermano están tirando también su participación a través del compartir aquí.
Dice Idaira Paris, Dios está en su trono. Sonia Amén. Smith dice, amén. Aña Peñaranda, cuando Dios guarda silencio es porque está trabajando. Amén. Gloria al Señor. Fer Olmo dice, el pecado te impide escuchar a Dios. Así es. Poder, dice. Qué tremendo como compartía nuestra hermana Natalie. Ciertamente, qué tremendo es nuestro Dios. Miren, y esta actitud de parte de nuestro Dios no es para ignorarnos, nunca No, piense eso, nunca. sino para catapultarnos. Compartíamos con los jóvenes días atrás en una reunión y les compartía esto, de que hubo un periodo en nuestra vida de que, wow, yo oraba y oraba y oraba. Yo no sé si decir que estábamos orando más que nunca. Pero ¿qué provocó ese tiempo de silencio de Dios? Silencio de Dios, que a pesar de haber gente a nuestro alrededor, nos sentíamos que Dios no nos estaba hablando. Y esto es triste, pero no cesaba de orar. ¿Y qué provocó eso? Llenura del Espíritu Santo. Que nos catapultáramos ¿a qué? A ir llenándonos más de su presencia, buscar más su Así rostro. es. Y dice, hey, tu rostro buscaré. O sea, esto lo entendió el salmista. Decía, hay que buscar. Bueno, si se trata de buscar, voy a buscar. Él hablaba, dice, inquirir en el templo. Amén. Él sabía que había un límite al cual él había llegado. Y no sé si era que Dios, su inmensidad, Él hará para atrás un poco, no sé cómo hace, pero es que Él quiere tenernos cada vez más cerca de Él. Amén. Y después nos damos cuenta que ahí era que te quería. Y a veces hasta nos abraza, wow, nos consuela cuando, wow, Dios, a veces nada más te dice, te amo, hijo mío, wow. Ey, esa es la voz de Dios, pero el silencio provocó eso. Provocó que anheláramos más su voz, provocó que anheláramos Que lo más buscáramos su presencia. más. Y es ahí donde nos damos cuenta cuando dice, ¿por qué Dios guarda silencio? Le vemos un porqué. Exacto, así es. Jamás, miren, joven que nos escucha, adulto, hermano en la fe, nunca piense que Dios te está ignorando. Jamás lo va a hacer. Ni que te ha dejado. Ni que te ha abandonado, ni que te ha dejado. Gloria a Dios. Aquí, Edison Father, wow. Aquí nuestro hermano dice, en estos días he atravesado diversas pruebas, como dice la Biblia, pero a través de mi fe, la paciencia me dio el resultado que esperaba en Dios. Santiago 1, 2, 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa. Gloria a Dios. Para que seáis perfectos y cabales. ¡Ay! Esto está poderoso. Sin que os falte cosa alguna. Perfectos y cabales. ¡Wow! Qué tremendo es nuestro Dios. Yo voy a seguir bombardeando preguntas por acá ahora. No, y es un tiempo de preparación. Amén. Es bueno saber que Dios nos prepara. Nosotros venimos a los pies de Cristo todos. Muchos han venido, bueno, gloria a Dios que desde chiquito, pero hay gente que ha venido bien golpeada en la vida. Entonces Dios va moldeando el carácter del hombre. Amén. ¿A través de qué? Del silencio. O sea, como cuando usted pone un ejemplo a un niño, silencio, es difícil. Cuando te dicen de que mira, y uno quiere ser que el niño es, Sí. y cuando tú vienes, tú moldeas a ese niño, que después ese niño tú te quedas sombra y que vaya, lo logré. Bueno, hay Amén. cosas que Dios dice, no, yo voy a lograrlo con ustedes. Entonces es un tiempo de preparación, cuando Dios guarda silencio, porque Él nos está preparando para trabajar en el carácter y cualquier circunstancia que venía a nuestra Amén, vida. así es. Porque no se crea, la vida en Cristo es sabrosa, es deliciosa, siempre y cuando nosotros descansemos en Dios. Amén, así Amén. es. Aleluya. Que cuando estamos ya en la paz del Señor, no importa cómo vengan muchas veces las adversidades, podemos estar tranquilos porque Dios va a tener control de todo. Tremendo, ¿no? Amén. Por eso yo le compartí a los hermanos en la célula, hermano, usted ha ido a sepelio donde usted se queda, mira que todo el mundo, hasta los hijos se paran en el altar y hablan con qué libertad, porque nosotros tenemos una fe en Cristo de que tu familiar, tú lo vas a volver a ver. Amén, así es. Entonces Dios nos da esa paz y esa seguridad y esa confianza, porque es una confianza Así es. que tenemos, que tu familiar, hey, yo lo voy a volver a ver. Entonces Dios Aleluya. provoca eso en nosotros, que la gente se queda, mira, Yoli, esa es la paz y ese es el gozo que Dios nos da a través de qué, de su palabra, que entendemos eso. Amén. Amén. Qué poderoso. Dice, ¿cómo perseverar en el silencio de Dios?
Se hace Poderoso. duro, Muy A duro. través de su palabra. A O sea, través es de la la palabra. exacto, es la palabra que nos ayuda. Sí, a través de las La promesas palabra, que ya ¿qué hemos otra visto cosa? que Dios nos ha dado también. Las Ok. palabras, Conserv- las promesas. Las promesas, perfecto. Mantenernos en oración, buscando más de Él. Ajá, Tremendo. Yo enfocados volví, en lo su obra, en su subrayé acá. palabra. Dice, recuérdate que el silencio de Dios no es su rechazo. No, Dios no nos rechaza. para nada. A veces Él está calladito, pero no tiene así, ¿ves? No está cargando. No, y es sabrosa. A mí me ha pasado. Yo le decía a Damián en estos días, Damián, tú sabes que tengo una necesidad grande de ir a la iglesia porque he estado bastante complicada, pero yo venía antes los jueves y me venía al altar ahora y es una delicia venir a estar en el altar de Dios. Y yo Amén. digo, mi alma estoy como sedienta de venir a hacer eso. Entonces, ¿qué me impide? Y bueno, he estado en otra actividad y dije, no, Señor, yo tengo que retomar eso que realmente vivifica mi alma. Amén. Y tener esa sed, pues, es porque uno ora en su casa, pero cuando uno lo hace en la casa de Dios, Es diferente. Amén. es diferente. Sí, Señor. Es diferente. Yo me quebranto como una niña. Yo digo, yo no puedo. Yo comprendo a la pastora cuando dice que, bueno, no me dan chance en el altar. Y yo he venido a veces al altar, están las hermanas ahí orando y cuestiones. Y a mí, yo soy de la que yo grito, oro, me canto y quiero estar quebrantado porque yo me siento que tengo esa necesidad de mi amado. O sea, yo quiero sentir a Dios. Me gusta sentir a Dios. Amén. Así Entonces, es. yo siento que el silencio de Dios no hace hacer eso, correr al altar, correr a su Amén. casa, amén, y buscar su palabra, pero qué bonito, ¿no? Me gusta sentir eso, ¿no? Que Dios está lejos. Yo sé que Él no está lejos, yo soy la que me he alejado de Dios, amén. Somos nosotros, amén. Qué bueno es Dios. Nos ayuda, por lo menos nosotros todos somos adoradores, pero cuando tú llegas en el silencio de Dios, tú aumentas el nivel de adoración. Tú Amén. traspasas a un nivel de adoración mayor. Porque Amén. tu sofoco, tu anhelo es tanto de que Dios responda a la oración. Que Amén. tú haces cosas como dice la pastora, nos dice que salgamos de las cosas rutinarias que nosotros hacemos. Claro que Y sí. cuando Dios está en silencio, nosotros salimos de ese momento de adoración pasivo y Amén. provocamos una adoración y entonces traspasamos ese momento de adoración. O sea, el silencio de Dios hace tantas cosas en nuestra vida. Como estaba hablando mi hermana Natalie, nos prepara. Porque muchas Así veces es. cuando Dios nos mete en un silencio es porque nos va a subir de nivel. Amén. Y entonces nosotros no entendemos por qué Él está en silencio. Pero Él nos está preparando para subirnos a otro nivel, para catapultarnos. Amén. Y entonces estamos ahí como que a la expectativa. Cuando- ¿Qué va a hacer Dios? Cuando salió la canción de Dani Berrío, Colón, donde tú te metías, la gente cantaba ese coro, Así la que es. canta y alaba, simplemente alaba. Ah, sí, sí. Está llorando, alaba. Es más, hay una frase allí que alaba. habla como una de las Sí. hermanas escribió hace un momento. Dice, cuando queda en silencio es porque está trabajando. trabajando. Ven así. Y Ahora, Colón abrazó esa que yo, wow, eso fue muy pegada esa algo alabanza. importante Sí. también del silencio es que es necesario. Amén. Amén. Así Yo, es. miren, como yo gran parte de mi vida también he dedicado a la música, en la música hay silencios. Sí. Cuando te enseñan una partitura y tú, "Ey, este símbolo Sí. que esto es un silencio". Sí, Exacto, sí, sí. Entonces son necesarios. Imagínense un instrumento de viento que está tirando Tirando, pulmón tirando, y no tirando, hay, y no Y no hay descanso. no hay un silencio, no hay santo Dios. Y veníamos estos días a conversar con mi esposa de que para el tiempo de la pandemia, cómo descansó la naturaleza. Sí. Sismo, Sí. de las grandes De los industrias, peces. empezó a salir plantas toda la donde no contaminación habían que- Sí. los animales. Eso fue algo que Dios era necesario hacerlo. Era necesario. Porque también estábamos perdiendo gran parte de la flora y la fauna. Así Amén, es, sí. así es. Ahora, cuando vamos al ámbito espiritual, cuando vemos los silencios en nuestras vidas, era necesario. Wow, Señor. Dios, gracias Amén. porque fue así. No, y es poderosa la palabra de Dios en el libro de Proverbios cuando nos habla de que el necio que calle es considerado sabio. Ujú. Y a veces Tremendo. nosotros queremos que el que más habla, el que más dispara, es el que más Sí, sí, sabe. sí, No sí. sabes nada, calla. Que a veces uno cuando era pequeño nos tenían que decir que Sí. Sí. son necesarios. Mire Recuerde que eso. usted estaba hablando sobre la música y cuando encontramos en Salmos la palabra Selah, Selah. Selah
es silencio. Pausa. Sí. Pausa. Pero cuando nos vamos a la definición un poquito más allá del hebreo, dice que ese es el silencio que se hacía para poder meditar en la música. Por eso Wow. escribían Selah. O sea, cuando Dios hace silencio es para poder meditar en todo lo que Dios está haciendo. Amén, así Amén. es. Es para meditar, para coger como que un descanso, un relax. Inclusive podemos ver de que el silencio de Dios provoca en nosotros que nosotros hagamos silencio. Amén. Porque si estamos tremendo. mucho haciendo ruido, si estamos haciendo ruido, no vamos a poder disfrutar de la paz de Dios. Sí. Y en medio del silencio también nosotros podemos ver la paz de Dios. Así que el silencio es justo y necesario Amén, así para es. poder sentir también la presencia del Señor. Me gustó cuando mi hermana Natalie decía del profeta Elías, Ajá, Elías. que Dios estaba en el cipro apacible. Sí. Dios estaba en el Sabroso. cipro pasible, estaba en lo sabroso, en Otra lo, dimensión. exacto, Sí. en lo calmadito en lo calmadito de la cosa. Y él estaba en proceso, porque la palabra dice que él se estaba escondiendo. Después de hacer una gran hazaña, él se Sí. estaba escondiendo, porque muchas veces las pruebas vienen así. Nosotros estamos de que aquí, gloria al Señor, aleluya, dándole palo al diablo, y después viene el diablo, sí, venga. Así ¿Y es. qué pasó con Eliseo? Se metió en la cueva. Pero él buscaba a Dios de todos lados, pero en el cipro apacible, en el Fue cuando Selah. Dios se manifestó a su vida. Exactamente. Sí, amén. Amén. Así es. Queremos compartir acá también y Daira Parris. Aunque Dios está en silencio, Él está allí. Amén. Amén, así Seguir es. adelante y no abandonar y buscarlo fervientemente. Amén. Así es. importante. También habla Gloria Zárate, dice amén. Y Daira Parris, en la casa de Dios es lo máximo, más cerquita de Dios. Me imagino referente cuando mi hermana Petra hablaba del altar. Qué tremendo, ¿verdad? Y qué cuidadoso. Mire, cuando cada vez que usted se acerca al altar, wow, este altar de esta casa es algo tremendo. Amén. Especial, súper Sí. especial. Es un lugar custodiado, Sí. hermano, por la presencia de Dios. Dios es tan grande y cada vez que usted, no solo el altar de aquí, sino que nos lleva a una dimensión mayor de que somos templo del Espíritu Santo, usted no solo va a hacerlo acá en Ciudad Arcoíris, sino que usted está en su casa y usted va a ver la gloria de Dios. Amén. Usted va en el transporte, va la gloria de Dios ahí porque usted es templo del Espíritu Santo. Amén. Y es ahí por eso esos silencios nos hacen crecer. Amén, sí. Para meditar, recuerda, somos templo del Espíritu Santo. O sea que ya no solamente es cuestión de cuatro paredes. Cuando vemos de que donde quiera que vayamos, Así Él es. su oído está atento. Amén. Y Él está dispuesto a hablar o no hablar, pero no nos desesperemos. Y porque también en Dios ese tiempo de está en su silencio trono. y de meditación, muchas veces también lo que se puede hacer para poder perseverar en ese momento es recordar todas las hazañas que Dios ya ha hecho en nuestras vidas. Amén. Que como Dios ha obrado y nunca nos ha abandonado en ninguna circunstancia. Y hay que tener fe de que en las circunstancias que estemos pasando, ya sean que estén calmos, que no escuchemos la voz de Dios, hay que tener fe en las obras que ya ha hecho y cómo se ha manifestado en nuestra vida anteriormente. Amén. 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 Y también podemos verlo también en Job 29, en donde habla sobre cómo Job recordar su felicidad anterior, cómo recordar todas las cosas buenas que ella le había hecho en su vida a pesar del momento Sí. malo que él estaba teniendo en ese momento. Amén. Y así mismo tenemos que seguir ese ejemplo de Job cuando viene esos momentos de silencio. Recordar y siempre estar confiado en todas las cosas que ya Dios ha hecho y lo que sabemos que tanto en la Biblia nos ha presentado como ha hecho y también cómo se ha manifestado en nuestras vidas. Amén. Porque mire, muchas veces decimos, ay, yo caminé las 99 millas y con que Dios haga silencio en un porcentaje, Ya. Oye, Va menguando qué Exacto. cosa, ¿no? Confianza, Increíble. nuestra fe. Y nos olvidamos Inclusive. de que Dios nos ha dado casa, nos ha dado familia. Hasta preguntamos Tenemos dónde Él una está. familia grande en Cristo, exacto. Pero es ahí donde el enemigo ataca nuestras vidas. Qué Por eso tremendo. nosotros tenemos que fortalecer nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Señor, tu palabra dice, por eso que el mismo Jesús mostró ejemplo cuando fue llevado al desierto, que Satanás se le fue con la palabra. Así que la Sí. manera es nosotros defendemos, y, Señor, tu palabra dice, fuera de aquí Satanás, uno lo echa afuera, ya tú estás vencido. Amén, así es. Amén. Y abrazar esa palabra poderosa en nuestra vida. A mí yo le digo a mis hijos, cuando Dios te pone un versículo, apréndetelo, memorízalo porque por algo Dios te está diciendo. ya yo me aprendí el porque ya mío. me ha pasado, ya Es me ha tremendo, pasado. es tremendo. A mí yo leí un versículo, yo me lo aprendo y 2 semanas después viene una situación en mi vida y ¿con qué ustedes creen que viene a mi memoria? El Evangelio. versículo, el Me da versículo. así, pam, 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 y yo me levanto así poderosa en Dios.
Qué tremendo. Porque Miren, Dios dice- este tema es poderoso. Cuando el Sí. ministro Leiden, yo me lo encontré ahí tras batidores, y yo, varón, este tema está tremendo. Sí, sí. Porque yo no sé si usted se ha encontrado que a veces usted está lee Buca Génesis, hey Dios, háblame. Porque, claro, la palabra es la palabra de Dios. Y yo no sé si usted se ha ido hasta los mapas. Si su Biblia tiene los mapas de color, o que, hey, háblame por los mapas, aunque sea. Pero Dios no te está hablando. Dios algo está haciendo. Así es. Algo está fabricando, algo te está moldeando. Como Amén, así hablaban es. del alfarero. Y es tremendo porque cuando usted pasa ese proceso, que nuevamente usted oye la voz de Dios, usted se da cuenta, hey, Dios es grande. Pero ya usted está posesionado Amén, en así aquellas es. cosas que... ¿Cuál era Romanos 8? 8:28. 8:28 dice, todo obra para bien a los Amén. que Amén. aman a A Dios. Dios. Y usted Ojalá. queda el resultado más enamorado, más. Amén. Dice, ¿cómo perseverar? ¿Cómo perseverar en el silencio de Dios? Dice, cultivar la paciencia, ora con honestidad. Esto es muy importante y clave. Ora con honestidad. No te la dé de que tú eres el más power. Estás sintiendo el silencio de Dios, pero Dios quiere escuchar eso de ti. Hey, Señor, honestamente, ya no me estás hablando como antes. ¿Qué pasó? Sí, así es. Sea ¿Quién era? honesto. Honesto. Sea honesto, David. que ayer David, usted, exactamente. usted tenía un nivel. Cuide ese nivel, gloria Amén, al así Señor. es. Sí, no Pero para que te sea la creas. honesto, Señor. Exacto. Señor, estoy en un buen nivel, pero quiero subir. Sí, El sí. Señor dice, eso, así es, porque dice que la senda del justo Como es la como luz la de la luz de la aurora. Que van a un Que va Va en aumento. aumento. Dice, ¿quieres más? Sí. Por eso él mismo nos aconseja, dice, no os a este siglo, ¿cómo? Ayúdenme. No conforméis a este siglo. Ay, esa Biblia, eso. No os conforméis a este siglo. Así Mi hermana es. Cristina Ferguson, aquí está saludando, Dios me los bendiga. Nuestra hermana Kelly de Leiden dice, experimentar el silencio de Dios humanamente puede ser angustioso y hasta desesperante. ¡Ey, tremendo Sí, esto! sí. Pero cuando mantenemos esa búsqueda de su presencia en la oración y su palabra, vamos a encontrar esa paz. Vamos a seguir aquí. Esa paz Que nos da. nos da la paciencia para esperar en Él. Aleluya. Amén. Qué tremendo. Ahí nuestra Ese hermana Cristina. ese desespero nos saca hasta los mocos. Cuando tú estás en el momento que tu Señor, háblame, Sí, Padre. hasta, Sí, hasta sí. los varones. Todo, tú y lo ves queda ahí. muy fuerte y Que, quedamos ahí porque derretidos realmente ante la presencia. lo necesitamos. Y qué bueno que tenemos al Consolador, ¿no? Amén, Que Él así viene y nos es. consuela y tú te levantas de ahí y tú eres otro. Amén. Tú eres otra persona, que tú misma di que, ¡ey! Pero esa Se fue te la es fortaleza diferente. que el Señor nos da, sí, amén, amén. Que en amén. medio del silencio Él da Los bálsamo. hermanos están ministrando aquí también. Mi hermana Cristina dice, cuando Dios está en silencio es porque Él está trabajando. Ahí está. Así es. Gloria a Así Dios. es. Dice Idaira Parris, el silencio de Dios muchas veces provoca frustración. Cristina dice, el silencio de Dios, uno medita en la palabra y en todo lo que Dios quiere para nosotros. Ana Peñaranda, el silencio de Dios es necesario en nuestras vidas porque se glorifica en nuestros procesos. Nuestra Así hermana es. Kelly dice, en el silencio de Dios surgen extraordinarias transformaciones porque Sí. le damos la libertad al Espíritu Santo de moldearnos desde nuestro interior. Wow, la gente está inspirada. Sí. Y eso de que Desata ciencia. A Cristina se inspiró. A pesar del silencio de Dios, dice, al pesar del silencio, Dios está siempre. La hermana Ana Peñaralba también dice, en el silencio de Dios nos ayuda a crecer y a madurar en la fe. Seguimos. Esto Amén. se pone más interesante. No, y mira, Gloria hermano, a Dios. también quiero comentar que cuando Dios hace silencio es también para que examinemos. Exacto, Ujú. sí. Ey, pero ¿por qué Dios no me ha respondido? Como cuando yo estoy llamando a Damián y ¿por qué Damián no me contesta el teléfono? ¿Será que esta mañana yo le di, ay, el desayuno tuvo mal? O sea, uno va a examinar, algo tuvo que ver en el caminar con Cristo, amén. Sí, Y eso señor. como compartía Natalie, ¿no? Que ella nos decía al principio de que el pecado, pues, es lo que nos hace que Nos apartemos, sí. nos apartemos. Así que eso es No, algo de para hecho, examinar también nuestras sobre vidas. eso mismo estaba en Salmo 66,
18 también, que iba también con ese tema que decía que si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor me habría escuchado. En otra Amén. versión explicaba de que si hubiera quitado el pecado de su vida, entonces Dios lo habría escuchado en ese mismo salmo. Tremendo. Y así, y entonces y así mismo iba con lo que usted decía, de que muchas veces como el pecado es lo que nos va, Sí, como que y va uno quedando tiene- como esa barrera que nos va como que no permite muchas veces la respuesta nos llegue, pues. Sí, Amén. uno procura siempre antes de dormir, yo me siento en la cama y uno debe de meditar. ¿Cuál fue mi comportamiento? Eso es importante, ¿eh? Ay, Señor, yo hice todo. Y vamos al siguiente y cometemos el mismo error. Entonces el Señor dice, y entonces, Y ahí es donde, miren, hay una frase muy utilizada, dice, experiencia mata tiempo. Sí. En Cristo hemos tenido experiencia. Ahora, si yo les pregunto, ¿cómo le fue la última vez que hubo un silencio? O sea, llegó un día en que Dios dio respuesta. Sí, así señor. es. Entonces, si así tenemos es. esa experiencia, ¿por qué vamos a desesperarnos? Exacto. ¿Qué pasó la vez pasada? ¿Qué pasó en el proceso pasado? Es que Ah, nosotros nos pasó acostumbramos nosotros siempre nos acostumbramos a olvidar las cosas que Dios hace en nuestras vidas, como decía Natalie. Amén. Muchas veces hasta en las cosas comunes. De 100 cosas buenas, pasó una mala y nosotros nos fijamos siempre En esa más mala. en la mala. Así mismo Amén. pasa en el Sí. caminar de Cristo. Dios ha hecho tantas cosas en nuestra vida, pero nosotros siempre se nos olvida que Él ha hecho tantas cosas. Y cuando viene el momento de la prueba, nosotros nos preguntamos, ¿dónde está Dios? Amén. Sí. Porque nosotros nos olvidamos de eso. Y es ahí donde Natalie decía, tenemos que acordarnos de lo que hizo Dios. Y como dijo nuestra hermana, la hermana Petra, y estaba leyendo el comentario de la hermana Kelly, que Él examina nuestro interior. Ese es el verdadero silencio de Dios. Cuando Dios hace silencio en nuestra vida, es para examinar. Por eso cuando yo leí el significado de la palabra Selah, yo dije, wow, ese es examinar. El silencio es para examinar qué yo hice. Amén. Y una de las personas que yo encuentro en la Biblia que era experto en eso, era David. Sí. David era experto en examinarse. Amén. Si mis pecados te son como rojos carmesí, lávame. Sí, sí. Eso era. Amén. ¿Por qué? Porque cuando él hacía eso, cuando Dios no estaba Así ni en es. izquierda, ni derecha, ni en el centro. Él no Así es. encontraba a Dios. Él era especialista siendo sincero. Y muchas veces queremos venir delante de la presencia del Señor con figuritas, como que si, y justificándonos. Exacto. Como que si Dios no Poniendo nos conoce. excusas. Y la Biblia dice que Él nos conoce. La Biblia nos enseña que Él conoce hasta dice el salmista, el pensamiento no ha llegado a tu mente y ya yo lo conozco. Ya lo conoce. O sea, él nos conoce tanto y muchas veces cuando estamos dentro de la presencia del Señor queremos decir que, ay Señor, tú sabes. Ajá, sí, tú sabes que sí, Tú- creo. Uno de los sabes. consejos, uno de los consejos que nos muestra aquí dice, para perseverar en el silencio de Dios, dice, enfócate en sus obras pasadas. Alguien lo mencionó aquí un poco. Se recuerda cómo Él ha sido fiel en tu vida antes. Así Amén. es. Amén. Entonces, Así es. miren, hay otra cosa, ejemplos de otras personas. Vamos a ver ahora ejemplos bíblicos de perseverancia en el silencio. Mire, hace un rato nosotros estábamos allá en Central, ¿verdad? Sí. En un tiempo de evangelización. Y nos acercamos a una señora que estaba en silla de ruedas. Yo he visto gente levantarse silla de ruedas. Dios lo puede hacer hoy también. Así es. O sea, y nos acercamos con fe de que Dios lo pueda hacer. Amén. Entonces, es importante que nosotros veamos las obras pasadas. Lo ha hecho conmigo, Dios nos ha sanado. Amén. Cuando yo estaba en la etapa de niñez, me entregaron a los padres dice, para que, bueno, muera en casa. Y aquí estoy todavía vivo. Dios me ha dado una esposa, me ha dado 2 hijos. Yo, wow, Dios es tan bueno y tan Amén, maravilloso sí de que Dios es un Dios sanador que hace milagros. Entonces, ¿cómo yo no voy a creer en lo que Dios va a hacer? Y aunque no oiga su voz, persevero en la fe, persevero, ¿verdad? En la Continúa confianza hablándole plena. a Dios. Amén. Aquí como un Job, miren aquí uno de los ejemplos que nos da Job, dice, a pesar de perderlo todo, como mencionaba nuestra hermana, él no perdió cualquier cosa. Todo. Yo no, hermano, No perdió- cualquiera, yo creo que perder- nadie en Nadie esa ha pasado posición de eso. Job podría Perder soportar hijos. todo eso. No, la verdad que santo. no. Una Y todo situación en un que solo día. es tremendo como ver este ejemplo, pero él no desvió su mirada de aquel que lo llamó. Por el contrario, muestra que de oídas te había oído. Y a veces Dios nos lleva a ese nivel
de que porque a veces somos muy oidores, venimos, escuchamos una prédica y aprendimos un versículo porque el pastor la lanzó, la pastora o el predicador lo dijo, pero realmente no hemos escudriñado la palabra y Job llegó a ese nivel de oídas, porque él todo lo que hacía lo hacía de oídas. Levantaba altar, llevaba holocausto por los hijos que se habían pecado, se habían portado mal. Pero él llegó a un punto que él dijo, mas ahora mis ojos te ven. Y entendió realmente. Entonces a veces pasa así en nuestra vida. Dios tiene que, silencio, examínate. Y nos lleva al nivel de confiar en Él. Amén. Tremendo. Así que Job pasó en esa prueba. Yo creo que aquí humanamente nadie ha pasado lo que Job ha pasado y yo tampoco quiero. Yo tampoco. ¿Cómo es que se vayan todos Todo. menos tu presencia? Y una hermana decía, no, yo no quiero que Dios me quite lo que Dios me ha dado. Y es verdad. Sí, Por eso uno exacto. tiene que cantar con sabiduría. Con Tremendo. entendimiento. Y de verdad que con esa canción salió la gente como, ¿qué es eso? Todo se quebrantó, Que todo que se se hizo la quite, que canción todo de se todo. vaya, que me quite Santo. todo. Después que yo oro, Señor, dame esposo, dame casa, Señor, me quitó el esposo. Y después voy, no, por favor. Esto es tremendo. Miren, que- y se acercan voces, porque ya que hablamos de Job, vamos a quedar un poquito con Job. Se acercaron amigos, voces decían, Voces, le daban voces. consejos, este le decía una cosa, el otro le decía otra. Sí. Es tremendo, se van a acercar voces, pero tú quieres oír a la voz que tú te Confío en acostumbraste, en que te va a dar el consejo sabio, en la voz aquella que te va a liberar, aquella, y esa es la voz de Dios. Esperar por esa voz vale la pena. Así Por eso es. también en los momentos de calma y silencio hay que saber también saber a quién vamos a escuchar también. Amén. Hay que saber elegir a nuestras amistades también, Amén. saber de quién sí vamos a seguir consejos y de quiénes no vamos a seguir los consejos en ese momento, porque también, así como José la cegaron mucho, como usted mencionaba, que que decían como que no, debe ser que tú hiciste algo malo o algo así, muchas veces se nos van a acercar a nosotros también de esa misma manera, Sí. y en donde no nos dan un buen consejo, pues también, por eso que en los momentos también que estamos en silencio, hay que también saber con quién nos vamos a asociar en esos Amén. momentos, en quién nos vamos a apoyar en esos momentos Sí. también. El poder Amén. de la asociación, como decía nuestra Tremendo. pastora. Amén. Y no Así bajar es. la guardia en oración. No. Por Amén, así nada del mundo. No deje de orar. Nada. No deje de leer la palabra. No deje de asistir a la iglesia. Dice, como Así muchos es. tienen por costumbre ahora en estos últimos Sí. tiempos. Ujú. Amén. Entonces, esto nos va a seguir llevando a el sonido. Dice, hay un salmista que me gusta esa canción. Dice, te adoraré por quien eres tú. Esta canción yo la oí en inglés y veíamos la traducción. Dice, que quiero oír nuevamente el susurro de tu voz. Wow, cuando Sí. tú te acostumbras que Dios te habló y tú estás seguro, tú quieres escuchar esa voz nuevamente. Aquí mi hermana Kelly también muestra un ejemplo, el ejemplo máximo. Dice, Jesús experimentó el silencio del Padre y aunque humanamente se angustió, Él comprendía Sí. que caminaba bajo la voluntad de Dios y la oración Amén. fue su fortaleza Amén, así y es. le ayudó a cumplir su propósito. Sí. Así pasa en nuestras vidas. Luis Ernesto Sánchez Osorio. Saludo, mi hermano. Gloria al Señor. También habla del pueblo de Israel durante 400 años. Wow. Eso fue un tiempo. Eso sí fue- fue, wow. diría Ariel, el final. Bien largo. Ah. Bien El largo. final, tremendo. Pero vemos que ahí en esos 400 años, mientras que Dios estaba en silencio, estaba preparando algo poderoso, Exacto. que era la venida del Mesías Oh, para majestuoso. salvación de su pueblo. Exactamente. Tal vez en ese momento ellos estaban, los israelitas deben estar, pero ¿dónde está Dios? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el que abrió el mar rojo, 400 años en silencio, Silencio. total. Por eso Y Juan también, expresa, dice, y vimos su gloria, como que dice, amén, tanto esperar, amén, de tanto 400 esperar, años, exactamente. Y vimos su gloria, dice, gloria como la del unigénito, lleno de gloria y de Amén. bondad. Qué Fue tremendo. tan poderoso para Juan que cuando Poderoso. él ya estaba a punto de morir, él dijo, pregúntale para ver si él es el que dice la Biblia. Amén. ¿Y qué dijo Jesús? Los enfermos están siendo sanados, los ciegos ven. Porque Así es. esos 400 años era el preparativo de Dios para el pueblo de Israel ser libertado. Amén. Así es. Amén. Qué tremendo, dice Ferolmo. Después del silencio viene la gloria. Amén. Otro de los ejemplos, nuevamente no nos cansamos de mencionar a nuestro amado. Dice Jesús en la cruz, cuando Jesús clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Sí. Amén. Hasta él sufrió el Uy, silencio de Dios. se sintió sin esa voz como usted que- dijo, uf. nadie, él vino a este mundo y también experimentó todo. todo. Él tuvo que experimentar todo. Hasta él experimentó el El silencio.
de Sí. Dios. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amén. O sea, ese era para mí yo lo siento como una angustia, Una una súplica. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Siendo Él el Hijo de Dios, Dios mismo, Amén. diciéndole a Dios, ¿por qué me has desamparado? Y muchas veces nosotros nos encontramos así. Tan necesaria tan esa ne- compañía, sí. esa voz. A ver, nuestra hermana, entonces, a manera ya de conclusión, miren, si hay algo que Dios, Él está hablándonos y hablándonos y hablándonos más que nunca. Pero muchas veces llega a nuestra vida este proceso, este periodo en el cual nosotros entendemos de que es un propósito y un plan de Dios. Amén. Entonces, para ir concluyendo, hermano, ya estamos rectos a terminar el programa. Espero que haya sido de gran bendición. Y queremos concluir diciendo que el silencio de Dios no es un vacío, sino un espacio en el que Él está obrando de manera que aún no podemos ver. Perseverar en estos momentos no solo nos acerca más a su corazón, sino que nos permite descubrir la fortaleza y madurez que Él está formando en nosotros. Cuando enfrentemos estos tiempos, recordemos que su silencio no significa su ausencia, sino su estrategia para un propósito mayor en nuestras vidas. Amén. Aleluya, qué bueno. El resultado, ¿verdad? Sí. De Amén. cuando hemos pasado por el silencio de Dios, viene tarde o temprano el sonido de su voz. Wow, Aleluya. tremendo. Y su voz no es una voz ahí como cualquier otro. ¡Qué tremenda voz! Que no. Su voz es una voz que edifica, que Amén, transforma, así es. que te ubica, que te enseña, que te... ¡Ey, por ahí no es! Está acá, ¿verdad? Y nos da dirección y nos da ese consuelo. Y podemos recibirlo a través de su Espíritu Santo, a través de su Aleluya. palabra. Así es. Dios siempre va a traer una manera y un motivo cómo hablarte, pero es importante el proceso y es necesario. Gloria a Dios. Queremos poner una palabra de despedida a nuestra hermana Natalie y nuestra hermana Rachel. Diríjase hacia la cámara. Gloria a Dios. Solamente puedo decir que creo exhortarlos que cuando ven esos momentos de silencio o esos momentos de calma, necesitan desamparados. Ese es el momento perfecto para seguir buscando más de Cristo, seguir buscando más en oración y en adoración, porque en esos momentos tal vez se puede estar librando una batalla y nuestras oraciones van a ser la mejor arma que vamos a poder tener durante esos momentos en la espera de nuestra respuesta. Amén. Quiero exhortarles a todos los que están viendo este programa de que en esos momentos en que Dios está en silencio, que está siempre apacible, que no se escucha nada, recuerda siempre de que Dios está sentado en su trono de gloria. Y hay una alabanza que dice, Dios está sentado en el trono de gloria para darte poder y para darte victoria y para que sea a tus enemigos de que Él es el Señor. En el momento de prueba, muchas veces nosotros nos olvidamos de que nuestro Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Él no cambia, Él es el mismo hoy, mañana y siempre. Y mientras que todo se encuentra en silencio, recuerda en tu corazón y con tu boca declara de que Él está en su trono y que jamás Él te va a dejar desamparado. Amén. Porque muchas veces cuando estamos en prueba, nos olvidamos de que el Dios de Abraham es el Dios de nosotros. Y Amén. nuestro Dios no cambia, Él es el mismo hoy y siempre. Amén. Así es. Amén. Gloria a Dios. Bueno, yo me gozo de que cada vez que vengo a su casa, Él nos habla. Así que cuando Él está presente también, disfruta la compañía de Dios a través de su Espíritu Santo. Y cuando hay que guardar silencio, guarda y sé reverente, pero Él está ahí presente siempre en nuestras vidas. Amamos a Dios y por eso ese cántico cuando escuchamos, y no podría estar ante ti, nos quebranta ese canto porque Sí. cuando escuchamos que ¡ay, mi papá regresó! Tremendo. Amén. ¿ah? Qué tremendo, Así que, qué tremendo. cántico Nos poderoso. emociona. Nos llenamos, Amén. exacto. Fue un canto, yo creo que se hizo con esa intención. Esa persona que hizo ese canto tuvo que haber experimentado como una ausencia que cuando el padre... ¡ay! eso Háblame, fue- Señor. Era Sí, como que tremendo. Así tremendo. es que me gozo. Bendiciones. Wow. Sígase motivando, amén, a enamorarse cada día más y más del amado. Él está ahí a la espera siempre y tarde o temprano vas a oír el susurro de su voz. Su voz es transformadora, su Aleluya. voz es potente, es grande. Pudiera decir muchas cosas de la voz de Dios
Por eso en los momentos de silencio, eso nos va a mantenernos en esa espera que vale la pena. Amén. Decía alguna vez alguien, esperar es gracia. Gloria al Señor. Dios te siga bendiciendo. Antes de finalizar, recordar refrigerio espiritual juvenil, hablando con la juventud, Amén. los miércoles a las 12 del mediodía. Están cordialmente invitados. Hay unos paneles ahí poderosos en los cuales tú puedes interactuar y participar también. Gloria al Señor. Vamos a estar orando para entregar este tiempo. Amén. Si tú estás pasando un tiempo duro, un tiempo en el cual no estás oyendo esa voz, Dios te va a hablar, pero está construyendo algo poderoso. Así es. Oremos. Bendito Dios, Sí, Padre Señor, bueno, te damos gracias, Gracias, Padre. Jehová. Oh Señor, porque aún en el silencio tú ministras nuestras vidas. En el silencio tú nos hablas, oh Dios, aleluya. Oh Señor, no la manera como estamos acostumbrados, Dios, aleluya, sino que vas formando en nosotros carácter. Vas aumentando nuestra fe, oh Dios. Vas aumentando el deseo de leer tu palabra, de ir en oración, oh Dios, aleluya, y clamar, entregarnos por completo y sabiendo, Dios, con esa fe puesta en ti. Amén. Oh Señor, de que tú, dice, aunque la visión tardare, pero no tardará, dice, se aproximará, aleluya. Oh Rey glorioso, tú eres grande, tú te apresuras a nuestro encuentro, Padre, porque tus tiempos no son los tiempos nuestros, pero tu tiempo es el tiempo perfecto, Padre. Yo te pido, mira por aquel que esté pasando una situación dura y difícil en el cual necesita escuchar esa voz. Se encuentra, oh Dios, aleluya, en ese silencio. Oh Señor, que Él reciba ese ánimo pronto, que Él reciba, oh Dios, esa palabra edificante y confortadora en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y declaramos tiempos, aleluya, en el cual Él te oirá mucho más que antes.